Muy bien, maestro. Seguramente usted reconoció la melodía y fue Un viejo amor, interpretada aquí por el maestro Alfonso Moreno. ¿Qué tal, Así maestro? es, ¿qué tal? ¿Qué tal, Memo? Hoy aquí en Reconociendo todas las voces, definitivamente bueno, casi originario de Veracruz, realmente de Aguascalientes. Desde pero muy chico vivo aquí, desde muy chiquito aquí en Coatepec. El maestro, como ya comentábamos, pues llegó aquí al estado de Veracruz, a Coatepec, desde casi en la cuna, desde Tenía un año y medio, sí, un año y medio. Escuchando ahorita la guitarra, la verdad es que en cuanto empiezan los primeros acordes, vamos, nos provoca diferentes sensaciones, cuestiones muy emotivas, pero yo quisiera preguntarle, maestro Alfonso, ¿cómo empezó esta complicidad entre la guitarra y usted? ¿Cómo y dónde empezó el amor por la guitarra? Sí, es curioso porque, bueno, por una parte mi padre músico, familia de músicos, la música existía en la casa, yo conocía los instrumentos, violines, violas, etcétera. Mi padre se reunía con amigos para tocar en la casa, mi padre tocaba en la sinfónica. Recuerdo desde muy chico una visión, mi padre al frente de una orquesta sinfónica, a veces tocando, a veces dirigiendo, la gente aplaudiendo, la sala de conciertos, el foro. He vivido esto desde muy chico, ¿no? Yo tenía 4 años cuando llegó la primera guitarra a la casa y nos enamoramos. ¿Y era una guitarra o sea, para niños o especialmente? No era una guitarra, yo creo que era como de este tamaño, sí. Me costaba mucho trabajo tocarla, pero digamos que, pues chiquitito, pues lo que hacía yo era, escuchaba alguna melodía y creo que tenía yo buen oído porque trataba de sacarla, alguna que saqué, por ejemplo, esta. Eso a los 4 años, ¿no? Ahora sí. Pero eran canciones que había escuchado y quería reproducirlas, quería saber qué era. ¿Y cómo fue? ¿Su papá fue quien le enseñó? ¿O en qué momento fue que bueno, me gusta? Mi papá me enseñó más o menos, me ayudó a enseñar a un hermano mayor también y empecé con el estudio de violín. Y realmente no había maestros de guitarra, conseguir métodos pues era muy difícil, no los encontraba uno. Y pues aunque conseguía los métodos, no tenía quien me enseñara cómo utilizarlos. Pero pues cogí la guitarra, amigos que sabían acompañar, me enseñaban los círculos de do, de la, de sol, etc. Y aprendí a acompañar canciones. Y creo que tenía yo 9 años cuando hice un trío con compañeros en la primaria. O sea, en alguna reunión, en la escuela. Sí, o... me gustaba mucho, escuchaba mucho música, escuchaba mucho un trío maravilloso, Los Tres Reyes. Sí. El requinto, Gilberto Puente. Siempre me pareció el dios del requinto, un gran músico. Y bueno, yo pues cogía la guitarra como podía, trataba de sacar más cosas. Cuando pude darle la vuelta, entonces empecé a aprender ya posiciones, etcétera, ¿no? Acompañar, y luego empezaba a tratar de sacar piezas por mi cuenta. O sea, componerlas, inventarlas prácticamente. Inventarlas o pues lo que escuchaba, tratar de reproducirlo. Conocí también, bueno, tenía discos de un guitarrista flamenco, David Moreno. Me encantaba sacar su música también. Etcétera. Es algo más pero flamenco, ¿no? Sí, eran las cosas que yo aprendía, yo quería, pues imitaba lo que había. Pero por ejemplo su papá era guitarrista, ¿no? No, mi papá era violinista. Obviamente cuando director, tú decides estudiar, vas por el violín, ¿no? Bueno, cuando yo decido estudiar quiero ir por la guitarra, pero no había maestros. De hecho hay una anécdota muy curiosa. Cuando yo fui al conservatorio de música y le pregunté al director si había chance de entrar a estudiar guitarra eléctrica, él se rió de mí, me pasó el brazo, me dice, no, Morenito, la guitarra no es para
tocar música clásica, la guitarra es para hacer chuntata. Y yo le decía, no maestro, fíjese que yo escuché a un guitarrista maravilloso, Andrés Segovia, tocando Granada de Albéniz, que fue lo que alguna vez escuché por la radio y me encantó ese sonido, el sonido de Andrés Segovia es celestial, ¿no? Me platicabas hace un momento que eso fue escucharlo en Escucharlo la a radio, él, exactamente. lo que te decidió a ti a decir, yo exactamente, quiero hacer es lo que te decía. Yo en ese momento dije, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto. Este sonido yo quiero lograrlo. esto. ¿Cuántos años tenías cuando esto? 11 o 12. Eras un niño, ¿no? Sí. Pequeño. Sí, aunque también como te decía, pues uno a esa edad no se da cuenta de que es un niño. Uno a esa edad se siente ya adulto. Yo ya estaba por pasar la secundaria y pues yo sentía que tocaba la guitarra. Había entrado a tocar a la Sinfónica como violinista, ya era yo violinista de la Sinfónica. Era el segundo atril el segundo del último atril, pero ya era yo parte de la Sinfónica. ¿Y al conservatorio cuándo es que tú entras? Bueno, al conservatorio entré a los 7 años a estudiar solfeo, a estudiar solfeo. ¿Y qué pasó después? Ahí me comentabas que te fue muy bien, ¿no? Sí. Estuviste muy rápido, entré a solfeo infantil, estuve un año. Cuando me tocaba el segundo infantil, mi maestra dijo que no era necesario que hiciera el segundo infantil, que pasara directamente al primero de preprofesional. Y la verdad también ahí me iba muy bien. No sé, he tenido mucha facilidad para todo lo que era música. De hecho, pues obviamente yo era el más chico ahí. Yo tenía 8 años, 9 años. Mis amigas más jóvenes tenían 13. Y pues es curioso porque toda esta etapa para mí era como vivir dos vidas. ¿Por qué? Porque por un lado es estar en la primaria, en que es un tipo de relación con los amigos, los juegos, el béisbol, que era lo que estaba. Lo común, ¿no? Digamos. Exactamente, lo que es la primaria. Los amigos, las peleas, el que nos queremos, que no nos queremos, etc. Y por otra parte, el ambiente de la música. El estar en la música, el estar descubriendo cosas, estar descubriendo sonidos. Cuando te enseñan cómo funciona el pentagrama, cómo se escriben las notas, lo que es un sostenido, lo que es un bemol, lo que es el B cuadro. No sé, era otra vivencia. Ya mis cuadernos de música con las notas y todo esto, pues era una cosa mía, ¿verdad? Ya mis compañeros de la primaria no tenían ninguna idea de qué era esto, ¿no? Era una segunda vida. ¿Y quién fue, digamos, tu maestro de guitarra? Porque nos cuentas que cuando pretendías estudiar la guitarra te dijeron, ¿sabes qué? No hay maestro para esto, no hay clases Así para es. guitarra. ¿Cómo fue que tú aprendiste? Así es. En ese momento, con mi papá, él me aconsejó empezar a estudiar violín y mientras buscar un maestro de guitarra. Tardé años para encontrar un maestro de violín. De hecho, pues terminé la carrera de violín. Mi título es de violinista, ¿no? Pero pues aprendía con algunos maestros de aquí que me enseñaban algo, pero no eran maestros de guitarra, eran gente que tocaba la guitarra. Recuerdo un contrabajista que también tocaba en la banda del Estado, que tocaba la guitarra. Y él me habló de una pieza muy difícil, que era el Capricho Árabe de Francisco Tárrega, y me decía que esa era la prueba de fuego. Entonces fui a México, a una casa de música, la Casa Ricordi, a conseguir esa pieza, pero encontré que además había muchos métodos. Encontré toda la metodología de Julio S. Sagreras, de Pujol, de Carulli, y yo compré todos los métodos y empecé a leerlos por mi cuenta. Por tu cuenta. Me puse a estudiar, y claro, la posición que yo hacía era pues chueca, no tenía ninguna técnica, no tenía ninguna lógica. Cuando no sé, en una ocasión, dentro de la Sinfónica, que yo estaba ahí como violinista, viene un maestro ruso, Vladimir Buchman, para escucharnos, para recategorizar a los violinistas de la orquesta, para darnos los nuevos lugares. Y pues me escucha tocar, y a mi papá se le ocurre decirle, maestro, fíjese que Alfonso además estudia la guitarra, toca la guitarra, me gustaría que lo escuche. Entonces él me escuchó tocar guitarra y me dijo, yo conozco un maestro en México, dice que su hija es mi alumna de violín, y es un gran maestro, él es argentino, acaba de llegar, Manuel López Ramos. ¿Y te fuiste para allá? Me fui para allá, me fui a buscarlo, me fui con mi hermano a buscarlo, y bueno, después de muchas peripecias logramos encontrarlo, y le dije que yo quería estudiar guitarra. Él pues me pidió que tocara algo, yo toqué lo que tocaba.
Me dice, muy bien, dice, maravilloso, me interesa darte clase. Sí, qué bien, dice, para que estés seguro, la próxima semana yo voy a tocar para ti. Entonces a la siguiente semana, pues él tocó un recital. Para mí y para los alumnos del estudio, era el estudio de arte guitarrístico de la Ciudad de México. Tocó un recital tan maravilloso. Ahí yo reconocí esos sonidos como los que había escuchado en Segovia. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Digo, maestro, quiero estudiar esto, quiero estudiar con usted. Y me dice él, bueno, yo soy producto de una disciplina, ¿estás dispuesto a seguir una disciplina? Y dije, maestro, me entrego 100%, ¿no? Y así lo hice. Incluso lo primero que me dijo, bueno, vamos a olvidar todo lo que haces. Vamos a empezar. Entonces empecé porque me puso la mano, la posición y a tocar. Lo básico, ¿no? Lo básico, sin esta, después empezar con esta. Pero siento que vale la pena. Yo amaba cada lección, amaba cada clase. Todas las lecciones que me dejaba yo las estudiaba. Siempre llegué con todas mis lecciones de memoria porque estudiaba mucho. Incluso la única desobediencia que sí tuve con el maestro es que me dijo no estudies más de media hora al día. No pude estudiar menos de 4. Seguías tú. No podía estar menos de 4. ¿No? Sí, Oye, al principio. Cuéntanos, tú, 1968 fue un año parteaguas para tu vida. Así es. ¿Qué pasó ahí? Te recibiste una invitación, tengo entendido. Así es, así es. Bueno, en esa ocasión tuve la suerte de conocer al gobernador de entonces, que me dijo, me escuchó tocar y me dice, es maravilloso, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediste? Al principio yo pensé en una beca para irme a Japón, porque he amado ese país, yo no sé por qué, pero me gustaba mucho, yo quería irme a vivir a Japón. Entonces pedí la beca para Japón, me dijo sí, pero después tuve plática, mi maestro no estaba en esa época en el país, salía muchísimo también. Cuando mi maestro regresó le comenté y me dice, ¿sabes qué? Si te van a apoyar, deberías aprovechar para que te patrocinen tu viaje a París y concursar en París. Había un concurso, ¿no? Había un concurso, pues el más importante, pues creo que no ha habido otro tan importante todavía. El concurso de la radio y televisión francesa. Que tú lo ganaste, ¿no? Gané, era el 10º concurso, fue en el 68, y efectivamente me inscribí, pasé todas las pruebas, éramos muchos concursantes. ¿Cuántos participantes eran? El primer cerca de 2000, cerca de 2000. Fueron haciendo una selección, ¿no? Fueron haciendo selecciones por medio de grabaciones. En la primera quedamos 500, luego 275, luego creo que 125, luego 75, luego 25, y al final 5, por medio de grabaciones siempre. Ya estos 5 nos presentamos en vivo en París, en la radio y televisión francesa. Era un compañero de Brasil, una muchacha de Francia, un compañero alemán, un japonés y un mexicano. Como el chiste, pero suena como de chiste. Pero aquí el mexicano ganó, y sobre todo en un tiempo donde no había la globalización y estas cosas, ¿no? Efectivamente, y era una época muy difícil, pues yo era el primer mexicano que me aventaba una cosa, bueno, no el primero, pero los anteriores habían fracasado. Entonces, cuando yo le dije al gobernador, quiero irme al concurso de París, como que lo pensó, como que dijo, este va a perder, no le va a hacer bien. Dije, bueno, dice, si eso quieres. Dije, sí. Y ganar este concurso, ese premio, más allá de por ejemplo, si hubo algún premio económico, ¿qué fue? Vamos, ¿qué fue lo que te abrió las puertas? ¿En qué te ayudó? Precisamente, por una parte el reconocimiento que tuve de muchísima gente, tuve la suerte de que había muchos compositores, muchos grandes personajes. Estaba Joaquín Rodrigo en el jurado, Alexander Tasman, Federico Moreno Torroba, Pierre Petit, o sea, mis ídolos de la música eran los que estaban ahí. Para mí el primer premio fue estrechar la mano de todos ellos, saludarlos a todos ellos, eso fue el premio mayor que yo podía reconocer, ¿no? Pero aparte, fue una serie de contratos para la televisión francesa, la televisión de Australia, la televisión de Alemania, Italia, y cada uno pues era internacional, o sea que cada uno transmitía a todo el mundo. Muchos conciertos, creo que, no sé, estuve entre 5 y 10 años cubriendo los conciertos que me habían dado por el premio, ¿no? Pues tú has estado dirigiendo más de 500 conciertos, me decías, en diferentes países. ¿Dónde has estado? Bueno, mira, dirigiendo posiblemente unos 500 países, dirigiendo, o sea, con la batuta y todo esto. Tocando,
Híjole, creo que cerca de 10,000. 10,000. Cerca de 10,000. ¿Dónde, Sí. ¿Dónde, en qué país estás presente? Bueno, sobre todo estuve mucho tiempo en Francia. Yo creo que he tocado más de 1,000 conciertos. Bélgica, Rusia, bueno, todo lo que era la Unión Soviética, China, Alemania, Italia, España, Estados Unidos mucho, aquí en Sudamérica también. México, obviamente, muchísimo. En México, pues regresando del concurso, mi papá quiso ser mi manager, el mejor manager que he conocido. Te fue muy bien. Me organizaba entre 10 y 15 recitales o conciertos al mes, ¿no? Y toqué por todos los estados. Por ejemplo, yo salía hacia México, pero tocaba en Perote, tocaba en Huamantla, tocaba en todo el camino. Puebla, Pisaco, llegaba hasta México, de ahí me seguía hacia Morelia, pero en Morelia tocaba en Uruapan, en Michoacán tocaba en Uruapan, Morelia, Paracho, Pátzcuaro, todo, ¿no? Toda la República. Oye, y cada país tienen públicos diferentes. ¿Cómo recibían ellos tu sonido, tu música? Muy bien, muy bien. Siempre hubo un recibimiento muy padre. En aquella época no éramos tantos guitarristas. Digamos que en México, en cada lugar, yo creo que era el primer evento que tenían de música clásica o de guitarra, ¿no? En muchos países, por ejemplo, todo lo que era la Unión Soviética, la guitarra era nueva. Había gente que empezaba a tocar, pero pues no sé, me la pasé dando cursos por todas partes. Pero el público súper receptivo siempre. No sé, recuerdo recitales y conciertos en Rusia en los que yo salía a agradecer los aplausos mínimo 15 veces, a veces 19 veces. A veces tocaba, yo creo que cuando menos 4 encores, 5 encores, o sea, encores bis, una pieza más, ¿no? Como cuando la gente dice otras. O sea, tocaba 4 más, a veces 8 más. Hubo un recital en San Petersburgo que creo que toqué 15 veces más después del recital, ¿no? Oye, la guitarra es, y corrígeme si estoy mal, quizás el instrumento musical característico del mexicano por excelencia. Sí. ¿Te piden, o digamos dentro de tus recitales, incluyes, por supuesto, música mexicana? ¿Te la piden? Últimamente sí. Al principio yo era muy clásico. Me gustaba la música popular mexicana mucho, pues lo traigo en la sangre, ¿no? Yo era de serenatas toda la vida, pero ante el público yo tocaba música clásica siempre, conciertos con sinfónica o recitales solo, pero muy clásico. Pero alguna vez en algún país me pidieron que tocara algo mexicano y empecé a improvisar canciones como esta que toqué hace rato y gustó mucho y a mí me gustó también. Entonces después empecé a cada vez incluir un encore mexicano, luego meterlos dentro del programa, 2 o 3 piezas mexicanas, gustaba mucho y luego dije, ¿por qué no tocarlo también en México? Y empecé a tocar nuestra música también aquí en México. Me gusta mucho. Y bueno, te platicaba una anécdota muy curiosa. Una vez, después de una gira muy larga, creo que, no sé cuántos meses llevaba yo fuera de México, pero llevaba 3 en Japón. En Japón. ¿Lo conociste finalmente? Sí, mucho. Y ya de los últimos recitales había uno en Tokio, una sala muy grande, no recuerdo el nombre, y me habían avisado que iban amigos de la embajada. Dije, qué padre, quiero saludar mexicanos, ¿no? Y igual como encore empecé a tocar Un Viejo Amor, y cuando empecé se escucha esto y se escucha Allá hay dolor. Dije, aquí están mis mexicanos, aquí está mi embajada. Okay, sí, definitivamente comentabas, ¿no? Que sería bueno saber qué porcentaje de los mexicanos saben tocar la guitarra. Eso es por lo menos en todas las casas, por lo regular puede haber una guitarra, ¿no? Sería más fácil encontrar el porcentaje de que alguien no pueda tocar la guitarra. Tal vez los bebés. Pero es raro, no recuerdo una casa a la que haya ido que no tengan una guitarra. Y la tienen porque alguien la toca siempre, ¿no? Oye, ¿y cualquier persona o a cualquier edad puede aprender a tocar la guitarra? Hay personas que dicen, no, yo ya tengo X edad y no sé tocar. No, yo creo que se puede aprender a cualquier edad. Te comentaba, mi maestro había puesto un límite de edad de 90 años. ¿Cuál? 90 años. 90. O sea, estamos a tiempo todavía. Y decía, y claro, si son mayores, pues habría que hacerles una prueba, a lo mejor también pueden, ¿verdad? Mi maestro tenía alumnos pues de todas las edades, y ¿qué te diré?
algunos no se dedicaron, o sea, no todos, no todos se dedicaron a la guitarra, pero hacíamos cuartetos, nos reuníamos para hacer quintetos, sextetos, hacer música juntos, jugar con la música, disfrutar la música. Oye, que hablábamos esto de la guitarra y los vínculos con la canción popular mexicana, y los platicabas al principio, tú te enfrentaste con esto de que la guitarra se veía solo como eso, como para acompañar canciones populares mexicanas. ¿Qué tan fuerte fue para ti ese tope, o cómo convencer a tus maestros, a la gente, de que la guitarra podía ser también parte de una orquesta sinfónica? Bueno, digamos que un poquito me aparté del ambiente de aquí de Jalapa, de la guitarra, cuando empecé a estudiar en México con el maestro López Ramos. Yo seguía viviendo aquí porque seguía tocando en la Sinfónica de Jalapa como violinista, pero me iba todas las semanas, todos los fines de semana a tomar mis clases con él. Y pues aquí no se sabía yo qué estaba haciendo. Un día de pronto toco un recital en el Club Rotario de Coatepec, y recuerdo que pues toda la gente se quedó así como ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y pues incluso sacaron algunas notas en los periódicos que no pude leer porque me acuerdo que mis tíos, mis padres, los que habían leído la noticia, dijeron en ese momento, es demasiado para él, es muy chico, se va a creer. Entonces no me dijeron leer, nunca supe qué decía. A lo mejor era malo y no me lo querían enseñar, no sé, pero creo que era algo muy bueno. Después de esto, cuando regresé del concurso, de pronto cambiaron director en la Escuela de Música, y el nuevo director, Raúl Ladrón de Guevara, me fue a buscar a la casa. Éramos muy amigos. Él era pianista, él me acompañaba en el violín. Cuando yo tocaba violín, él me acompañaba. Me dice, oye, Alfonso, vamos a fundar la cátedra de guitarra en el conservatorio. Dije, órale. Fuiste fundador de la cátedra de guitarra, ¿no? En conservatorio. Pues fui fundador porque no había otro, pero... Y también tú creas la orquesta de guitarra, ¿no? Sí. Son sueños, mira. Yo soñaba con que existiera esa cátedra de guitarra, y después de pronto se da la oportunidad y se funda la cátedra. Va creciendo. Ahora es una de las más grandes cátedras de guitarra, no solamente en el país, sino en el mundo. Perfecto. No, incluso estamos, ya lo comentamos, pero estamos en las instalaciones del Estudio G, aquí en Radio Televisión de Veracruz, donde el maestro Alfonso Moreno precisamente se encuentra grabando uno de los tantos discos que has tenido, dirigiendo a esta orquesta. Así es. ¿no? Esta orquesta así es, dirigiendo a la Orquesta de Guitarras de Jalapa, de la cual me siento súper orgulloso, porque pues cuando empecé a dirigirlos hace casi, cuando fundamos esta orquesta hace casi 25 años, pues eran niños que estaban, muchos ya grandes, que estaban tocando, tratando de hacer música, pero nos juntamos todos a hacer este proyecto de la Orquesta de Guitarras, a abarcar música más difícil. El guitarrista por lo general pues no tiene música de Brahms, no tiene música de Chopin, no tiene música de Beethoven, y yo decía, quiero que seamos parte de esto, porque para mí el haber sido parte de una orquesta sinfónica fue parte muy importante de mi formación como músico. Y dije, los guitarristas no tenemos esto. Y lo pueden tocar, ¿no? Dije, vamos a hacerlo. Entonces de pronto cuando un guitarrista, tú como guitarrista dices, soy parte de Brahms, soy parte de Bach, soy parte de Dvorak, entonces esto es maravilloso, ¿no? Entonces estamos dentro de esta música maravillosa que pues ellos no nos escribieron para guitarra, pero nosotros lo transcribimos para nuestro instrumento. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos que hoy en Reconocido Todas las Voces haya estado aquí el maestro virtuoso, como lo llaman, de la guitarra, el maestro Alfonso Moreno. Y pues antes de irnos, sí nos gustaría que nos fuéramos, pero justamente que nos pudieras tocar algo de estas piezas clásicas, para que la gente se dé un poquito más de idea de cómo se escucha algo clásico en la guitarra. Lo que guste, maestro. Claro que sí.